pusiste la recuperación del capital de trabajo en tu flujo de caja cuando el valor de desecho se calculó en base al método económico. Entonces, ahí tendrías que haber eh, sacado la recuperación de ese capital de trabajo. No debería estar en el flujo de caja cuando el valor de desecho se calcula con el método económico. Y son varios los que han hecho ese error. Digo, no vaya a ser que esté mal en las transparencias, pero no me fijé, cualquier cosa me dicen. Después otro error que tuviste está en la configuración del flujo de caja para evaluar la capacidad de pago del proyecto. ¿Bien? Perdón, no, ese es de otro de tus compañeros. Calculaste de una manera medio extraña lo que sería el flujo de caja promedio. ¿Por qué, Martín? Porque tomaste el año 1 cuando el proyecto en ese año todavía no era estable. Fíjate vos que en este ejemplo que vimos, el proyecto se estabiliza a partir del 4.º año. Entonces sería conveniente que cuando hagas un promedio uses los periodos cuando el proyecto ya está estabilizado. ¿Bien? Esos fueron tus dos errores que son mínimos, digamos, muy bien prácticos, el 4. Bueno, después Juan Cancilieri también, no sé si está acá, sí Sí, está. sí. Vos también cometiste errores, pero cometiste un error al calcular el capital de trabajo, porque no te diste cuenta que cambió el esquema de cálculo. Y además consideraste la recuperación del capital de trabajo que no iba. ¿Mm? Después, cuando hiciste el Bien. flujo de caja de la capacidad de pago, fíjate ahora que vamos a repasar el práctico terminado, las diferencias que tenés porque no hiciste bien el flujo de caja para evaluar la capacidad de pago. Bien. Este, Bien. por otro lado, ¿quién más? Eh, Martín ya está, Juan ya está. Matías Choquevilca, también tuviste errores para calcular el capital de trabajo porque no modificaste la fórmula y has considerado la recuperación del capital que no iba. Bien, me dan un minuto, chicos, que no sé quién está acá en la puerta. Un segundito. No, no. Sí, señor. Sigo, disculpen. Eh, bueno, estábamos viendo, te estaba comentando, Matías Choquevilca, que tus errores fueron eso nada más, en el cálculo del capital y en la recuperación que no la tendrías que haber tenido en cuenta. Después, Alexis, lo mismo, está mal el cálculo del capital de trabajo y la recuperación del capital. Y además, acá noté, este, también hiciste mal el flujo de caja para evaluar la capacidad de pago del proyecto. Pues, Fernando Núñez, el tuyo lo mismo, mal el cálculo del capital de trabajo y la recuperación que no deberías considerarla. El valor del desecho del proyecto está mal, no lo calculaste bien, ya vamos a revisar qué hiciste mal, ahora en clases. Y te has confundido ahí. Para el flujo de caja del inversionista, excluiste todos los componentes del préstamo cuando deberían haber ido, y para el flujo de caja del proyecto, sí incluiste los componentes del préstamo, que en ese caso sí lo deberías haber excluido. Y bueno, y Dimitri también,
ahora, Dimitri, te voy a preguntar qué quisiste hacer aquí, porque no entendí, para poder corregirte. Cuando hiciste el cálculo del valor de desechos, no sé si está presente. No, no está Dimitri, así que no le vamos a preguntar. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a abrir el trabajo práctico resuelto, el que yo hice, que ojo que también puede tener algún detalle, se me puede haber pasado, así que si alguno no está de acuerdo me dice. Denme un momento. Y les voy a compartir y vamos a ir repasando todos los puntos y sobre todo en los lugares que yo vi errores. ¿Bien? Ahí estaba preguntando el tema de las clases. Esta es la anteúltima clase, la semana que viene sería la última clase y la mesa de examen está para el 1 de diciembre. El examen va a ser para todos juntos, ¿bien? Eh, el mismo 1 de diciembre o a lo sumo en 2 días. Este, Básicamente les voy a dar un ejercicio para que resuelvan. Van a tener un tiempo limitado, bien justo, porque al ser así en línea, los tiempos tienen que ser más justitos. Y por otro lado, van a tener preguntas múltiple choice, va a ser otra parte del examen que también van a tener un tiempo bien limitado. ¿Bien? El que sabe lo va a contestar sin problemas y el que no, y ahí ese puede tener dificultades para contestar en ese tiempo. ¿Bien? ¿Profe? Sí, escucho. ¿El Multiple Choice va a ser en la plataforma SEO? No, no. ¿Han tenido un examen así ya en Sí, por la eso, plataforma? en la ¿Y plataforma. qué tal es? ¿Es con tiempo todo? Sí, lo puede ajustar como usted quiera. Ah, está bueno. Voy a ver si lo hacemos de esa forma. Perfecto. Porque tuvimos Multiple Choice en otra materia que no fue en la plataforma SEO, que Ajá. fue con el formulario de Google y era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Y se complicó? Claro, porque en la plataforma SEO, antes de entregar el examen, hay varias confirmaciones para estar seguro de Ah, lo que estamos enviando. Y en cambio, en ya. el formulario de Google no, y se presta la confusión. Bueno, voy a tener que aprender entonces. Les voy a hacer de esa forma esa parte. Bien, gracias por la observación. Bueno, les comparto entonces práctico. Ah, bueno, ahí está. El práctico. Me dicen si llegan a ver los números o si le pongo más zoom a la pantalla. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, básicamente vamos a pegar una leidita rápida del enunciado. No de todo, sino de la parte que nos interesa ahora. Bueno, de la segunda opción de solución para las opciones de inversión, tenemos una inversión de 400.000, esa era una parte importante. Después tenemos el mantenimiento de la licencia con BTEX es de 70.000 por mes, que creo que son equivalentes a 800 y algo. Hay una comisión por ventas, por cada venta que se realiza, del 2,5, ese es otro dato. Eh, mm, Se espera vender 240 artículos en el primer año, 25% adicional después, el segundo, y un 20% el tercero. Bien. Eh,
y hay un precio promedio de 50.000 para los artículos. Los costos son un costo promedio de cada artículo vendido de 30.000. Y eso no es así en la realidad, simplemente fue para poder hacerlo de forma como ejercicio. Bueno, el salario anual del equipo del call center es de 1.620.000, todos estos datos ya están. La información nueva era que era un 40%, el capital de trabajo sería equivalente a 6 meses del salario del call center, más, y acá cambia, un 40% de los costos variables totales proyectados para cada periodo. Eso nadie cambió, creo que el único que cambió eso fue Martín Perelló. Bien. Después, la empresa paga un impuesto a las ganancias del 20%, ese era dato nuevo. Además agregamos la amortización contable de la inversión en sistemas, en software, de Betex, es en 8 años, ese es un dato para incluir en el flujo de caja, y además pusimos que se saca un préstamo de 1.200.000 con una tasa fija final anual del 30% a pagarse en 3 años. Y tenían que hacer los 3 flujos de cajas usando el valor de desecho económico. Listo. Bueno, acá están todos los datos. Profe, disculpe. Y ¿Puede grabar esta parte de la clase? vale, lo grabamos. Bueno, entonces vamos a continuar repasando el práctico número 4. No sé quién se sumó ahí, ya lo agregamos. ¿Alguien se sumó o no? Vamos con el práctico. Bueno, acá están todas las variables que acabamos de leer. La inversión de 400.000 en el software, la plataforma e-commerce. Los costos fijos por mes son de 70.000 y anual son 840. La comisión por venta del 2,5. Bueno, todos los datos relevantes. Aquí recuerden que el capital de trabajo está dividido en dos partes. Por un lado, una parte del capital de trabajo que se calcula en base eh, al, al salario que hay para el call center, y otra parte que se calcula en base a los costos totales por periodo. ¿Bien? Está el impuesto del 20%, ese dato nuevo, la vida útil contable de la plataforma e-commerce de 8 años. Por ende, ahí calculamos la amortización anual de la plataforma, que es dividir el precio de compra de la plataforma dividido la cantidad de años en la cual se amortiza o deprecia un activo contable. ¿Bien? También está aquí el monto del préstamo, los intereses a cobrar y el plazo. Lo que no estoy viendo aquí, no, bueno, y nada más. Después agregué yo en el enunciado, como un comentario del ejercicio, que el costo del capital, no sé si eso agregué, no estoy seguro, voy a revisar. Denme un momento. Si hay un comentario aquí. Sí, agregamos como dato el costo del capital del inversionista es del 35%, que es un dato que les sirve para calcular el valor de desecho. Entonces lo agrego aquí, el capital del inversionista. Listo. Bueno, esta parte han hecho todo bien, el cálculo de las ventas. Es muy importante aquí que vean en sus prácticos, si ya lo tienen abierto, que la proyección de la cantidad vendida siempre sea en base al año anterior, en la fórmula,
y la del primer año sea en base a las variables que estén presentadas aquí en esta grilla que está más arriba. En lo general que yo he visto estaba todo lo habían hecho de esa forma. Después, los ingresos por ventas del producto o servicio que se comercializa está dado por el precio de venta del producto, por la cantidad, ¿bien? Y eso también habían hecho, todos en general habían hecho bien. Lo que tienen que tener en consideración ahí, acuérdense, es que la cantidad de vendida no siempre es igual a la cantidad producida. Bien, a veces se produce en exceso para tener un stock de seguridad, y además a veces también se produce menos cantidad y otra parte se terceriza para poder cubrir la demanda que está por arriba de la capacidad de producción. ¿Bien? Entonces, todo lo que tiene que ver con costos de producción, o cantidad producida, mejor dicho, y cantidad tercerizada es parte de los costos. Y lo que tiene que ver con la cantidad vendida es parte, obviamente, de los ingresos por venta. Bien. Eh, bueno, en los costos totales tenemos por un lado los variables y los fijos que han hecho todos en general estaban bien. Eh, También aquí como la cantidad vendida coincide con la cantidad producida, eh, se calcula de la misma forma, nada más que multiplicando la cantidad vendida y producida, o comprada, mejor dicho, porque acá no hay producción, acá es compra y venta, eh, por el costo promedio de los artículos. ¿Bien? Recuerden ahí siempre poner el signo que todos lo habían hecho bien. Aquí alguno puso costo de producción. No son costos de producción, recuerden de seguir la lógica del ejercicio, digamos. O son costos de producción si es una planta industrial, alguien que fabrica o desarrolla algún producto. Bien, en este caso es un negocio de compra y venta, entonces son costos de los artículos vendidos, o costo de los artículos, como puse ahí. Bien. Después la comisión por ventas se calcula en base al monto de las ventas, el monto monetario, ¿bien? Mientras que el costo de los artículos se calcula en base a la cantidad de artículos comprados, ¿bien? Y vendidos. Eso también estaba bien, si no me equivoco. Si alguno lo hizo mal, corrija. Los costos fijos totales, como no dependen del nivel de producción que está aquí, y dependen de cuánto consume por periodo la estructura del proyecto independientemente de la cantidad vendida. Entonces, por un lado tenemos dos costos fijos. El costo de la licencia, que es un monto fijo mensual, que lo analizamos y queda en 840, y el salario, que para esta capacidad de ventas, el salario del call center, que es de 1.620.000. Les digo para esta capacidad de ventas porque en el ejercicio no hay eh, eh, nada desarrollado al respecto. Pero de pronto, si en el ejercicio diría que en el tercer año las ventas aumentan un 50%, por ende, se debe agrandar el salario y la cantidad de empleados para atender el call center, por ende, el costo de salarios en ese ítem pasa a ser de un 20, un 30% más, por ejemplo. Eh, yo les diría que sigue siendo un costo fijo, pero estamos hablando de que por única vez el costo sube para hacer frente a la nueva capacidad de trabajo y por ende a partir de ahí se vuelve a mantener fijo. Podría haber sido así, un costo fijo escalonado, así se dice. Bien, pero no es el caso. Está bien así como lo hemos puesto. Bueno, el nuevo tema que lo habíamos visto en clases anteriores es que con la compra de un activo, a partir del año 1, ese activo empieza a generar un gasto contable no desembolsable. Bien.
Recuerden que el gasto contable no desembolsable se lo presenta en el flujo de caja solo con fines para calcular el efecto impositivo que tiene en el mismo flujo de caja. Bien, por eso primero se lo resta y después se calcula el efecto impositivo a través de cómo impactan las utilidades y finalmente después se lo vuelve a sumar. Bien. Por ende, aquí lo que tienen que hacer siempre es, una vez que introducen un gasto contable, en el otro lado del flujo de caja lo tienen que poner con signo contrario. Lo mismo pueden hacer hasta incluso para el texto. ¿Bien? Ahí estoy haciendo referencia al texto de arriba. Bueno, entonces ya teníamos la depreciación anual en 50.000. Perfecto. A partir de ahora, a partir del año 1, entonces ese activo se empieza a amortizar. Cuando es un activo intangible no se dice depreciación, se dice amortización. Es de términos, nada más. Bien. Entonces se empieza a amortizar durante 8 años. El año 1 sería 1 año, hasta el año 5 son 5 y quedarían 3 años más por amortizar, pero que ya quedan fuera del periodo de evaluación, por lo cual obviamente no se lo presenta. Bien. Y aquí está con signo contrario. Creo que esto también todos lo han hecho bien, simplemente tienen que entender qué están haciendo. Entonces, la compra de la plataforma, la operación de compra estaría compuesta por la inversión en el año 0 de 400.000 y su posterior amortización anual hasta el año 5. Bien. También podría haber sucedido que la plataforma, si el enunciado decía que se amortizaba en 3 años, bueno, tendríamos que haber dividido los 400.000 en 4, nos daba una amortización anual de 100.000, y el activo se iba a amortizar hasta el año cuarto, y a partir del quinto año ya no habría nada por amortizar porque ya estaría totalmente amortizado contablemente. ¿Bien? Eso es para que tengan un ejemplo más. Bien. ¿Qué otros componentes tendríamos que tener en cuenta? Bueno, la parte impositiva, que aquí está. Esto creo que también todos habían hecho bien. Es multiplicar el impuesto a las ganancias por las utilidades. ¿Bien? Y restando estos términos, obtenemos las utilidades netas. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Y ahora vamos al tema de la inversión en capital de trabajo. Bueno, aquí, ustedes observan la fórmula, vamos arriba para que se vea mejor. La fórmula está compuesta por... acá hay algo que está mal. A ver, denme un momento, quiero ver el enunciado. No, dice más un 40% de los costos variables totales proyectados para cada periodo. Entonces, estaría bien. Entonces, el costo del capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo ahora va a depender de los costos variables totales para cada periodo. Entonces, en el año 0 tengo que invertir el capital de trabajo que voy a necesitar para el año 1. Por eso se calcula como un porcentaje de la diferencia entre el año 1 y los costos del año 0, que obviamente son 0. Por eso, en el primer año, la inversión en capital de trabajo en el año 0 siempre va a ser generalmente mayor, porque es cuando se pone en marcha el proyecto. Posteriormente, fíjense aquí un detalle que por ahí en el examen, cuando estén haciendo el ejercicio, se les puede complicar por el tema de signos, que se empiezan a enredar, si tiene que ser positivo o negativo. Lo mejor que pueden hacer es usar la función de valor absoluto y después sumar o restar como ustedes consideren. Disculpe, ¿puede repetir porque se escucha mal?
¿Desde dónde? Y hace un minuto atrás. Entonces, pero ¿cómo no me avisaron antes? Bueno, vamos a volver a repetir. Este, bueno, vamos a seguir de lo que tiene que ver con respecto a la inversión a capital de trabajo. Les decía que en el enunciado dice que la inversión en capital de trabajo va a ser equivalente a 6 meses del salario del call center más un 40% de los costos variables totales proyectados para cada periodo. Aquí alguno se había equivocado, varios, la mayoría. Con respecto al capital de trabajo que depende de los salarios, es equivalente a 6 meses, quiere decir del salario del call center. Quiere decir que es equivalente a la mitad de lo que se gaste por periodo en ese ítem. Como el salario del call center no varía en todo el periodo de evaluación, yo ya di por hecho que se va a hacer una única inversión al inicio del periodo de evaluación. ¿Bien? Y que es equivalente, aquí hay algo que está mal. En un momento. Sí, profe, la corrección es que al comienzo en las variables está dividiendo en 6 en vez de dividir en Así 2. es, ahí está el problema. No sé cómo hiciste para ver eso, pero ahí está. No, ya lo habíamos tratado la clase pasada, por eso. Ah, perdón, gracias. Entonces lo dividimos aquí en 2. Listo, es 810.000. Ahí quedó bien. Y bueno, y ahí ya está corregido. Y como no varía con el transcurso de los periodos, yo sé que ese capital, esa inversión no va a ser necesaria, perdón, una inversión adicional con respecto a ese ítem. Mientras que con el capital de trabajo, que depende de los costos variables totales de cada periodo, como les decía recién, se va a calcular siempre en base al costo variable total que voy a tener en cada periodo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Por ejemplo, para el año 1, yo tengo que saber cuánto costo variable total voy a tener en el año 1 y la inversión necesaria en capital de trabajo tiene que estar disponible en el año anterior. Entonces, lo que hice es que todos ya habían hecho la fórmula con las ventas, bueno, tendrían que haberla cambiado solamente eh, hacer la función a partir de los costos. Bueno, entonces yo qué hice, sumé, esperen que se me sale la fórmula de aquí. Entonces, tomando los costos variables totales, que son estos dos ítems del año 1, restándole los costos variables totales del año 0, que obviamente van a ser 0, y a esa diferencia la multiplico por el porcentaje que está en el enunciado, que si no me equivoco era un 40%, obtengo la inversión que voy a realizar en el año 0. Como en el año 1 hay una variación en estos ítems, de acuerdo al nivel de actividad, también va a ser necesaria una inversión equivalente en capital de trabajo. Cuando digo equivalente, equivalente a un 40% de esa diferencia en los costos variables totales. Fíjense, aquí arriba está la diferencia entre la columna E y la columna D. ¿Bien? O sea que sería el año 2 menos el año 1. Los costos variables del año 2 menos los costos variables del año 1. Y a eso lo multiplico por el 40%. Les decía recién que para que no se hagan lío a veces con los signos, es conveniente usar la función de valor absoluto. ¿Bien? Así evitar tener errores por el tema de signos. Si yo arrastro esa fórmula a la derecha, en el año segundo también voy a tener una inversión adicional porque en el año 3 vuelve a incrementarse la cantidad vendida. ¿Bien?
Pero fíjense que ya en el año 3 ya no hay inversión, porque en el año 4 los costos variables totales se mantienen iguales al año anterior y lo mismo pasa en el año 5 con respecto al año 4. Bien, entonces, esta parte hay muchos que se han equivocado porque no han cambiado la fórmula de costo de inversión en capital de trabajo, que ahora depende de los costos variables totales. Y la gran mayoría se equivocó aquí al final, que todos me han puesto ahí la recuperación del capital de trabajo y en realidad no tienen que ponerla porque para todos los flujos de caja que estamos usando, estamos utilizando el cálculo del valor de desecho económico, que supone, para poder simplificar el estudio, y por cuestiones metodológicas, supone que el proyecto vale tanto como los futuros flujos de caja que pueda generar a perpetuidad. Y si yo estoy suponiendo eso, también tengo que suponer que no puedo recuperar el capital de trabajo, porque si no, no podría seguir trabajando con el proyecto, ¿bien? Porque no hay capital de trabajo para que funcione, ¿bien? Y ahí se equivocaron todos, por eso les remarco eso. Ya teniendo en cuenta esas dos cuestiones con respecto al capital de trabajo, o esas tres cuestiones, esto quedaría correctamente resuelto de esta forma. ¿Bien? Ahora, con respecto al préstamo, la mayoría lo han hecho bien a lo que es la tabla de pagos. No han tenido problema aquí, pero sí han tenido problema el criterio a utilizar para cuándo presentar el concepto de los ítems, los componentes del préstamo en el flujo de caja y cuándo no. Entonces, recuerden, vamos a analizar ahora cómo quedaría el flujo de caja para evaluar el flujo de fondo del inversionista, el flujo de caja para evaluar el flujo de fondos, perdón, estoy siendo redundante, el flujo de caja del proyecto y cómo quedaría la capacidad de pago del proyecto, que aquí voy a corregir, teníamos que poner, pueden poner el flujo de caja de la capacidad de pago del proyecto o directamente capacidad de pago del proyecto. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando evalúan el flujo de caja del inversionista, habíamos dicho que los componentes del préstamo tienen que estar. ¿Cuáles son los componentes del préstamo? El préstamo que me dan en el año 0, después se descompone, por un lado, la amortización, que es la devolución del capital. Por otro lado, los costos del préstamo, también normalmente llamados intereses, están aquí arriba. ¿Bien? Entonces, es correcto ponerlos. Bueno, ahí se habían equivocado. Creo que Fernando Nugués, vos te habías equivocado en eso, por eso te lo remarco ahora. Y Dimitri creo que también se había equivocado en eso. Porque lo habían excluido del flujo de caja del inversionista. Por otro lado, ¿qué más tengo que tener en cuenta? El valor de desecho lo hice con el cálculo del método económico. ¿Bien? Entonces, en ese caso, recuerden de quitar la recuperación del capital de trabajo en el último año. Bien, eso ahí también se equivocaron todos. Bueno, el cálculo del valor de desecho económico, como les decía, lo han hecho todos en general bien, salvo Martín, que consideraste el flujo de caja del año 1, que no es un año en el cual el proyecto esté estabilizado. Bien, deberías usar, o directamente usar solo el anteúltimo año, que ya está todo, según el enunciado, ya estaría estabilizado, o... ¿Eso se puede usar un solo año? ¿Se puede usar? Podrías usar un solo año también, está en las transparencias, sí. Si vos ves por las características del proyecto, en este caso de nuestro ejercicio,
que en el anteúltimo año ya el proyecto no tiene mayores cambios, variaciones con respecto a la demanda o a la producción, listo. Podés tomar ese como un flujo promedio de caja. ¿Bien? Bueno, hicieron bien, todos hicieron bien la fórmula, pero aquí también quiero marcarles un error. Y eso iba a preguntarle a Dimitri, que no está, pero creo que Fernando tenía un error similar. Me han puesto el valor de desecho, algunos me lo han puesto en el año 0 y en el año 5, y otros solo me lo han puesto aquí en el año 0. No, el valor de desecho siempre se pone en el último año del periodo de evaluación. Porque justamente es muy importante el costo del valor del dinero. Si son futuros flujos de caja, quiere decir que están alejados desde del año 0, y por ende lo más representativo para contener un valor más realista sería ponerlo en el último año del periodo de evaluación, que sería ahí. Es el error que he visto, y había algo más que estoy haciendo memoria. Voy a tener que abrir algún ejercicio de menos. Voy a abrir el tuyo, Fernando, a ver qué encontramos ahí. No, ese error no lo tenés vos. Bueno, ya me voy a acordar después. Voy a seguir viendo otros temas para no demorar la presentación. Voy a cortar el video ahí para que no se haga tan largo y le sirva. Bien. Había algunos ejercicios que le había dado muy alto el cálculo del valor de desecho. Ya sé por qué era. Justamente, está todo relacionado, ahora me estoy acordando. A los compañeros que le dio muy alto el valor de desecho es porque habían incluido la recuperación del capital de trabajo que no va. ¿Bien? Ese era el error. Bueno, vamos a ver ahora cómo quedaría el flujo de caja para evaluar el flujo de fondo del proyecto. Vale la redundancia. Bueno. Entonces, para evaluar el flujo de fondos del proyecto, lo único que hice yo fue poner el botón derecho sobre el flujo de caja del inversionista una vez que ya estaba listo, poner mover y copiar, y crear mover al final y crear una copia. Y de ahí lo modifico. Entonces, ¿cómo queda? Primero corrijan aquí que diga flujo de caja del proyecto. Recuerden que cuando estamos analizando el flujo de caja del proyecto, lo que queremos saber es los fondos que genera el proyecto independientemente de cómo se financien. Entonces, no me interesa cómo obtengo este dinero, si es del inversionista o es por préstamo. Solo quiero saber qué rentabilidad o qué ingresos me genera esta inversión. Entonces, se excluye todos los componentes que tienen que ver con el préstamo, les marco aquí estas dos filas, y además se excluye los costos del préstamo, que serían los intereses que estaban aquí arriba. Eso por un lado. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí. No lo entendí muy bien. Bien, que cuando evalúan el flujo de caja del proyecto, cuando arman el flujo de caja, lo que tienen que hacer es hacer una copia del flujo de caja del inversionista y ahí hacer los cambios que consideren necesarios. En este caso, lo que tienen que hacer es excluir los componentes del préstamo, porque el flujo de caja del proyecto se utiliza para ver el movimiento de fondos que genera el proyecto independientemente de cómo se financie. ¿Bien?
Entonces tengo la inversión, pero fíjense que los componentes del préstamo, tanto cuando se obtiene el préstamo y posteriormente cuando se amortiza el préstamo del capital, ya no está, y también excluimos los intereses. ¿Bien? Ahí estaría. Esa es una cosa que tiene que cambiar. La otra, ¿sí? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, sigo. El valor desecho sigue porque es parte del valor del proyecto y del beneficio del proyecto y debe contemplarse. Y la recuperación del capital de trabajo no va, pero no porque estemos evaluando el flujo de caja del proyecto, no va simplemente porque utilicé el método del valor de desecho económico, lo cual no es compatible con la recuperación, la presentación de la recuperación del capital de trabajo. ¿Bien? Y ahí quedaría listo el flujo de caja del proyecto. Cuando quieran evaluar la capacidad de pago, hacen lo mismo, pero en este caso los componentes del préstamo deberían ir, ¿bien? Porque ¿quién es el que paga? ¿Quién es el que paga el préstamo? ¿Los inversionistas o el inversionista? Por ende, yo tengo que saber qué flujo de caja tendrá el proyecto después de haber pagado los compromisos financieros. Entonces yo veo aquí, se puede ver a simple vista, que aún considerando el compromiso financiero, el flujo de caja sigue siendo positivo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí, en vez de tener 300.000, bien, hubiera tenido un valor negativo? Miren, vamos a hacer un cambio aquí en la tasa de interés. Vamos a ponerle un 50% de tasa de interés. Veamos qué pasa. No, vamos a ponerle algo bien grosero. Vamos a poner un 90% de tasa de interés. Grosero, pero no tan, es bastante realista como están las tasas hoy. Fíjense, yo estoy evaluando la capacidad del pago del proyecto. En el año 1 hay inversión, por lo cual es correcto que sea negativo. Es lo que tiene que poner el inversionista para poder iniciar el proyecto. Y eso en el año 0. En el año 1 sigo teniendo un valor negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser el proyecto para cumplir con esta amortización y estos intereses que están aquí arriba si el flujo de caja es negativo? Quiere decir que gran parte de la amortización, o 156.000 pesos para ser más preciso, o se dejan de amortizar, sería lo más probable, porque generalmente primero se pagan los intereses y después se devuelve el capital. Entonces, en este caso, no se podría amortizar nada en el año 1, porque tengo un valor negativo en el flujo de caja. ¿Bien? Para eso sirve el flujo de caja presentado de esta manera, ¿bien? Para evaluar cuáles son los flujos de fondo y si cubren los compromisos financieros. Ese es un cambio. Entonces, los componentes del préstamo sí van, y lo que no va es el valor de desecho, no va porque es un beneficio que se pone en el flujo de caja solamente para ver el valor del proyecto en el último año del periodo de evaluación, pero que no sirve para hacer frente a compromisos financieros, porque tendría que liquidar la empresa para poder pagar la deuda y no es la idea del proyecto, entonces no es realista ponerlo. ¿Profe? Sí. Disculpe, yo tengo una diferencia mucha, digamos, en el monto de la cuota con la que tiene usted, con la que tengo yo en la capacidad de pago. ¿Quién está hablando? Porque no veo Alexis. Alexis, sí. ¿En dónde? ¿En qué periodo? En la tabla de pagos. Vamos a abrir tu práctico, así ya lo vemos. No, lo que pasa es que ahora lo estoy corrigiendo al lado de lo que usted está dando y no sé por qué tengo mucha diferencia ahora. ¿En qué ítem? En la tabla de pagos, en el monto de la cuota. Veamos. ¿Puedo tener más yo o puedes tener...? Ah, no, pero eso es porque lo acabo de cambiar, Alexis.
porque estábamos haciendo, yo hice unos cambios aquí para ver, para demostrarles a ustedes cuál es la idea de, de presentar la capacidad del pago del proyecto. Es ver si estos flujos son positivos y cubren los compromisos desde el primer año hasta el tercer año, que por lo menos es el año en el que se termina de pagar el préstamo. Entonces, para poder apreciar eso, yo le metí aquí, fíjate aquí arriba, un interés del 90%, pero el interés original, que ahí estaba en el enunciado, era del 30%. Yo vuelvo a poner el 30%, ahí está como debería quedar, y la cuota también cambia. No sé si ese es el monto que vos tenés, No, 660. ahora sí tengo exactamente igual. Muchas Claro, gracias. claro. Bien, era para hacerle una demostración nomás. Claro, Ahora, claro, con este gracias. flujo de caja que tenemos en pantalla, ahí sí se puede apreciar que los flujos de fondo que genera el proyecto sin ningún problema pueden cubrir los compromisos financieros porque en todos los periodos es un número positivo. Bien. Este, le decía que lo otro que tienen que considerar es excluir el valor de desecho, el beneficio del valor de desecho del flujo de caja, porque no es un beneficio que se pueda utilizar para cubrir compromisos financieros. Y lo mismo pasaría con el capital de trabajo. Si yo hubiera estado calculando el capital de trabajo, bueno, cualquiera de los métodos, independientemente del método que use, si el capital de trabajo sí debe considerarse porque es una inversión, pero la recuperación no, porque es algo que se pone solamente con fines metodológicos para poder obtener un valor más realista del proyecto. Pero al estar evaluando la capacidad de pago y sabiendo que esa recuperación del trabajo, recuperación del capital de trabajo es ficticia, bien, en realidad el proyecto sigue funcionando a perpetuidad y por ende eso no va. Y además, independientemente del método usado, no puedo liquidar mi capital para pagar compromisos financieros porque la empresa se quedaría parada. Entonces, cuando evalúo la capacidad de pago del proyecto, esa recuperación no va independientemente del método que haya utilizado para valor de desecho. ¿Bien? Entonces, esta columna, esta celda y esta de aquí tiene que quedar en cero. ¿Bien? Algunos también se pueden haber equivocado ahí. Les quería hacer una observación ahora, ya que estamos, denme un momento. Fíjense aquí, en cualquiera de los flujos de caja, podríamos haber incorporado en la parte de inversiones o después de las inversiones un ítem más que no lo hemos puesto nunca, que tiene que ver con las, no sé si se dice así, las regalías o las ganancias o el retiro de fondos que puede hacer un inversionista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros evaluemos aquí el valor actual neto o la tasa interna de retorno del proyecto, se considera que todos los, este, que todo el capital se vuelve a invertir, ¿bien? Pero en ningún lado hemos puesto aquí que hay un retiro de fondos como ganancia del inversionista, ¿bien? Entonces, podría agregarse aquí, y por periodo, el inversionista retira X monto, ¿bien? Eso es una observación, no es algo que vaya en el examen, simplemente para que sepan que pueden ponerlo. Bueno, esos serían los... Profe, Sí, eso iría en la pestaña de inversiones, ¿verdad? sí, después de inversiones. Podés Ajá. poner, ya después les voy a pasar otros modelos de flujo de caja. Recuerden que esto no tiene que ser siempre exactamente igual. Hay cosas que sí deben respetarse, pero hay cosas que pueden modificarse. Claro. Eh, una de ellas es la parte impositiva. No es lo mismo una empresa que paga el impuesto a las ganancias, por ende tiene sentido hacer todo esto, que una micro pyme o un proyecto individual, algo muy pequeño,
que está encuadrado dentro del régimen de monotributistas y de aquellos que no pagan impuesto a la ganancia, entonces este impuesto no tiene sentido que se presente porque va a ser cero. Y lo que sí deberían considerar en ese caso es que todos los costos que aquí están sin IVA, porque cuando se arma el flujo de caja para para un gran proyecto donde seguramente esa empresa está encuadrada dentro del régimen de responsable inscripto, que no vamos a entrar en detalle, como esta empresa eh, solo compra con IVA pero vende sin IVA, perdón, como esa empresa compra y vende IVA, en ese caso los costos van sin IVA, pero si una empresa es monotributista, los costos aquí van con IVA incluido. Un detalle por si decían hacer algún proyecto personal o quieren poner en práctica esto. En la mayoría de los casos, si ustedes están iniciándose, todos los costos que pongan aquí tienen que ir exactamente a lo que ustedes pagan una vez facturado, que es el valor del producto más el IVA incluido. ¿Bien? Eso es un detalle menor, pero bueno, está bueno que lo sepan. Y bueno, y así podrían poner la parte de retiro de capital por parte de los inversionistas podría estar contemplada periodo a periodo después del cálculo de los impuestos. ¿Bien? Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, y nada más. Eso es lo que tenían que hacer. Este, este ejercicio se lo voy a poner a disposición ahora, después como el trabajo práctico resuelto, ¿bien? Para que puedan después comparar. ¿Qué necesito que hagan ahora? Si quieren les mando este ejercicio ya resuelto para que lo descarguen. Quiero que calculen el valor actual neto, la tasa interna de retorno del inversionista de primera mano. Y también que me hagan la evaluación del periodo de recuperación. Eso les voy a dar unos minutos, 15 minutos. Me pueden ir haciendo preguntas mientras lo resuelven. Cosa que terminemos de ver ese tema. Bien, necesito que lo hagan para que nos dé por hecho al tema. Entonces, primera medida, les comparto el ejercicio ya mismo. Aquí mismo le voy a poner el adjunto. En un momento. En realidad no tenemos tiempo, estoy viendo que se me termina el tiempo. Les comparto el ejercicio porque ya lo estoy haciendo. Pero eso lo van a hacer para la próxima clase ustedes, ¿bien? Como parte del trabajo práctico número 5. No hay tiempo para que lo veamos ahora. Ya está subido. Bueno, vamos a terminar de ver la teoría, ¿bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos? No. ¿Qué es lo que hay que hacer, profesor? Vamos. No, ya les voy a armar un enunciado, ¿bien? Perfecto. Ya mañana les mando un enunciado. Ya el último práctico es el más corto, es simplemente aplicar las pocas cosas que nos quedaban, aplicarlo en el mismo práctico que vienen haciendo. Pero les mando un enunciado así quede más prolijo. ¿Bien? En un momento. Vamos a grabar esta partecita. En la clase anterior estuvimos viendo el costo del capital propio, algún ejemplo de cómo podrían calcularlo en Argentina, que se basaba
en el índice de inflación y en una prima de riesgo que se calculaba a partir del riesgo país, que nos había dado como un 50% del costo de capital, lo cual no está mal, ese ejemplo no estaría mal siempre y cuando el flujo de caja que estamos haciendo también tenga en cuenta la inflación. Ahora, si ese flujo de caja anula la inflación con alguna metodología, eh, también el costo de capital no debería tener en cuenta ese índice para calcularse. ¿Bien? Tendría que ser coherente con cómo dice el flujo de caja. Y después habíamos visto que para evaluar la rentabilidad del flujo de fondo del proyecto, en vez de usar el costo del capital del inversionista, se utiliza el costo del promedio ponderado del capital, que sería un costo de promedio ponderado entre el capital propio y el capital obtenido a través de entidades financieras. Bien, que estaba aquí el resumen. Bien, visto eso, ustedes tienen que saber que cuando hagan el flujo de caja del inversionista, utilizan el costo de capital del inversionista para evaluar la rentabilidad. Y cuando hagan el flujo de caja del proyecto, utilizan el costo del promedio ponderado del capital para evaluar la rentabilidad del proyecto. Eso tiene que quedarle grabado. Y bueno, quería que repasemos temas que tienen que ver, no que repasemos, que veamos muy rápidamente el tema del riesgo y la incertidumbre, cómo impactan en un flujo de caja. Bien, y aquí voy a leerles. Dice, existe riesgo cuando los posibles escenarios con sus resultados se conocen y existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia. El riesgo es la desviación estándar del retorno esperado respecto al retorno medio. Bien, mientras más alta sea la desviación, mayor será la variabilidad del retorno y por consiguiente mayor el riesgo. Bien, entonces tienen que saber que el riesgo se calcula y se incluye dentro del proyecto utilizando todos los conceptos que tienen que ver con estadísticas, ¿bien? Eso es lo que estamos leyendo ahí. Y básicamente hay que diferenciar lo que es riesgo de incertidumbre, ¿bien? Entonces, cuando los escenarios posibles con sus resultados se conocen y existen antecedentes para estimar su distribución, estamos hablando de riesgo. Ahora, cuando se desconocen los posibles escenarios o su distribución de frecuencia, estamos hablando ya de incertidumbre. Entonces, así poquito nomás, y muy común en nosotros, en Argentina, hemos tenido un escenario de incertidumbre. No solamente porque no sabíamos cuál es la política monetaria que iba a continuar en nuestro país, sino que además es un país en el cual, como ya les había repetido, no tenemos políticas de Estado que trasciendan las distintas gestiones, de las cuales uno se podría agarrar para decir, no, esto se mantiene en todo de aquí a perpetuidad y puedo estar seguro que si mi proyecto bajo esos principios funciona, puedo manejar el riesgo con cierta previsión, ¿bien? No, aquí lo que más tenemos es incertidumbre. Entonces, para poder enfrentar la incertidumbre, hay herramientas que nos permiten hacer un análisis de sensibilización del proyecto para ver bajo qué variaciones de las distintas variables que tiene el proyecto sigue siendo rentable, cuáles son los máximos a los cuales puedo exigirle esas variables, esos cambios, para que el proyecto siga siendo rentable. Bien. Y eso es lo que les quería que veamos ahora, la sensibilización de un proyecto. Dice, los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden exactamente la rentabilidad del proyecto. En realidad, mide la de uno de los tantos escenarios posibles o pondera los mismos. ¿Bien? Lo podría hacer
3 flujos de caja para el mismo proyecto con la misma configuración, uno para un escenario optimista, otro para un escenario normal o regular y otro para un escenario malo, ponerle una ponderación en cuanto a las expectativas o algún criterio de algún conocedor de la industria, y en base a eso sacar una ponderación del flujo de caja. Y por ende estamos hablando de una ponderación de ¿qué? De los índices que me da el último el flujo de caja, del valor actual neto, una ponderación del valor actual neto, una ponderación de los posibles escenarios de las tasas internas de retorno y de cuándo más o menos podría recuperar según la inversión según esa ponderación. A eso eso es lo que obtenemos con el resultado del flujo de caja, al evaluar un flujo de caja. ¿Bien? Pero como dice ahí, es uno de los escenarios posibles o una ponderación de los mismos, pero no quiere decir que eso sea exactamente lo que va a ocurrir. ¿Bien? Por lo tanto, la aceptación o rechazo de un proyecto debe basarse más en el análisis de cuáles son las variables que dan origen a la rentabilidad de la inversión y cómo impactaría la variación inesperada de alguna de estas variables. Entonces, hay que hacer un análisis general, digamos, de todas las variables del proyecto, ver a cuál es el proyecto es más sensible. Entonces, si un proyecto es muy sensible al precio de venta de mi servicio o mi producto, habrá que prestar más atención a esa variable y hacer proyecciones más precisas de esa variable, porque yo sé que una pequeña variación en esa variable puede ocasionar la pérdida de rentabilidad total del proyecto porque están los números muy finitos, podríamos decir. Quiere decir que el proyecto es muy sensible al precio de venta del producto, por ende, sobre esa variable habrá que hacer las proyecciones más precisas posibles. Lo mismo puede pasar con el costo de alguna materia prima o de cualquiera de los ítems del proyecto. Bien. Para realizar este análisis, lo que hay que hacer es, se sensibiliza la rentabilidad con respecto a cambio de las variables claves dentro de los rangos probables. ¿Bien? Más allá del riesgo, o mejor dicho, de la incertidumbre que podamos tener en algunos lugares con respecto a las distintas variables del proyecto, siempre vamos a tener un rango que es el más probable y vamos a querer conocer cómo se comporta el proyecto ante esas variaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos permite la sensibilización? Permite medir el impacto de cambios en las variables que afectan la rentabilidad del proyecto. Identificar cuáles son las variables más críticas y los puntos más débiles sobre los que se debe concentrar la búsqueda de información que permitan determinar las posibilidades de que se alcancen esos puntos críticos. ¿Bien? Y tomar previsiones para tratar de evitar el comportamiento no deseado de las variables que afectan la rentabilidad del proyecto. Y además, ya teniéndolas más o menos estudiadas, nos permitirían reaccionar adecuadamente ante esos cambios. ¿Bien? Con el Excel vamos a tener dos métodos de sensibilización. Uno que es el análisis multidimensional, que se analiza cómo cambia el valor actual neto ante variaciones en una o más variables, podríamos decir variaciones en el costo y en el precio de venta, ver cómo se comporta el resultado del valor actual neto ante esas variaciones, o podría ser variaciones, por ejemplo, entre el precio y la cantidad vendida. Bien, puede variar la cantidad y puede variar el precio. Distintos tipos de relaciones entre dos variables. Para simplificar el modelo, lo que se hacen es, se plantean 2 o 3 escenarios posibles y se realiza un flujo de caja de cada escenario. Pero
también tenemos la posibilidad de usar una herramienta del Excel que ya la vamos a ver. Y en análisis unidimensional ya te permite analizar cuál es la variación máxima que puede tener una variable relevante para el proyecto antes de que el mismo deje de ser atractivo para el inversionista. Por ejemplo, podríamos decir hasta cuánto puede subir el costo promedio de los electrodomésticos, de los artículos del proyecto que estamos analizando, antes de que el valor actual neto pase a ser negativo. Bien, esa sería un enunciado, digamos, para utilizar este método. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tomamos el flujo de caja del inversionista, por ejemplo. Primero calculamos el valor actual neto. Entonces, voy a hacer aquí el cálculo. La tasa la tengo aquí arriba. Listo. Este es mi valor actual neto, 2.972.965. Quiere decir que este proyecto, a valores actuales, al año cero, me deja 2.900.072, perdón, 972.965 pesos después de cumplir con los compromisos financieros, recuperar el capital invertido y obtener la tasa mínima de rentabilidad exigida por el inversionista, que en este caso era del 35%. ¿Bien? Bueno, ese es el flujo de caja para el escenario que planteamos nosotros en este ejercicio. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, nos podría interesar hasta cuánto, como les decía recién, puede subir este costo promedio antes de que el valor actual neto sea negativo. Y bueno, entonces lo que hacen es, van a hacer una copia, mueven al final del proyecto, ponen copia, y acá le vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre. Análisis unidimensional. Bueno, escribí mal ahí, ¿no? Es muy fácil, van a ir a la pestaña de datos. Vamos a ver, yo a veces me olvido de esto, vamos a buscarlo. Pongamos análisis de datos, a ver qué sale. No, no es aquí. Aquí, pestaña de datos, análisis de hipótesis, y ahí van a buscar objetivos. Dice, definir. Bien. ¿Qué es la que nos interesa evaluar? La variable que nos interesa evaluar. Que sería en este caso el costo promedio de los artículos. Eso puse aquí en donde dice definir la celda. ¿Qué hace? Cero. ¿Qué celda? La celda del valor actual neto. Bien, entonces, ¿qué variación en los costos promedio del artículo hacen cero la celda del valor actual neto? Eso es lo que le estoy diciendo al Excel. Le damos a aceptar. Esperen que aquí está marcando que la celda debe tener una... Bien, está bueno que me largue errores porque son los mismos errores que les pueden salir a ustedes. Creo que lo que se refiere es que aquí tiene que decir igual a 30.000. Bien, volvemos a aplicarlo. Entonces, elijo esta celda, pongo 0 aquí, y marco la otra del valor actual neto abajo. Le doy a aceptar. No, hay otro error.
Es que está al revés, disculpen. Acá está clarito, fíjense, dice cambiando la celda. Entonces, en realidad aquí arriba va a C79, que es la del valor actual neto, y aquí, perdón, B79, y aquí va la celda de la variable que queremos evaluar la sensibilidad, que sería esta. Esperen que aquí. Ay, Dios. Ahí ya no estoy entendiendo. Esperen un momento. Voy a revisar si usé correctamente la variable en el flujo de caja, porque es muy importante que esa variable que estoy usando aquí esté incluida en las fórmulas de cálculo del flujo de caja. Y sí, está correcta, está todo en orden. Eso no tendría problema. Finalmente, el valor de actual neto incluye los resultados del flujo de caja en su fórmula, eso también está bien. Y básicamente, no sé cuál es el error, vamos a seguir probando. Voy a hacer una vez más para asegurarme que esté todo en orden. Definir la celda B79 con valor 0. Cambiando la celda de costo. Dice, la celda debe contener un valor al revés de lo que me decía recién. Evidentemente, ese igual que puse está de más. Entonces, un momento, lo saco. Tiene que ser un valor, no una fórmula aquí. Si yo le pongo el igual, lo toma como una fórmula. Vamos de vuelta. Definir la celda de valor actual neto. Me pone el peso ahí. Cero, haciendo variar esta celda. Ahí está. Bueno, disculpen la demora, pero ahí está. Lo que me está diciendo el Excel es que el costo promedio de cada artículo puede subir hasta 33.487, que es apenas, si dividimos eso, lo que estaba en 30.000, entonces hacemos esto dividido 30.000, me está diciendo que puede subir solamente un 11%. Si el proyecto, los precios se mantienen iguales y los costos aumentan, pueden aumentar solamente hasta el 11%. Después de ese número, el valor actual neto pasaría a ser negativo. ¿Bien? Eso es un análisis que podrían hacer unidimensional. Y el multidimensional es utilizando dos variables. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos una copia, movemos al final. Entonces lo dejamos así nomás al nombre para ganar un poco de tiempo. Y tenemos que armar una tablita aquí a la par de las variables y está bien. Más o menos toman unas 7 a 10 columnas y filas. Bien. Bien. Y bueno, tiene que ser exactamente las mismas. Lo primero que yo les sugiero que hagan es que le den un formato a esas celdas, le pongan bordes. A todos los números que estén ahí adentro también le den un formato para poder visualizar mejor los números negativos y los positivos. Le doy y le saco los decimales. Rojo se va a ver lo negativo y negro se va a ver lo positivo.
Bien, una vez que esté hecho el formato, bueno, aquí arriba tienen que hacer referencia a la celda del valor actual neto. Bien. Y ya sea en las filas o la columna, tienen que poner una variable en cada una de las ceras. Yo voy a tomar, por ejemplo, para lo que son las, para lo que son las columnas, voy a tomar variable de interés, el precio promedio de cada artículo. Entonces voy a poner los 50.000 aquí en el medio, directamente lo escriben, y lo voy a ir haciendo variar de a 10.000. Creo que es mucho, de a 5.000 mejor. Eso tendrán que tantear, ¿bien? Y probar a ver los resultados y ahí se van a dar cuenta si está correcto el rango, si lo tienen que hacer más grande o más chico. ¿Bien? Entonces arman más o menos una parte, toman las 3 celdas y arrastran para que se completen las otras. Bueno, digamos, aquí. Bueno, en las filas voy a tomar otra variable, en este caso vamos a tomar la cantidad inicial de ventas. Por ejemplo, en este ejemplo teníamos que era de 240 para el primer año. Entonces aquí en el medio, más o menos, voy a poner 240 y vamos a ir haciendo incrementar esto de a, qué sé yo, de a 100. ¿No? Bueno, estas justamente no son, voy a cambiar el formato porque me molesta, son pesos, son cantidades. Entonces, solo es un número. 240, vamos a sumarle de a 100. Sí, de a 100. Aquí sería 340, aquí 440, y así. Marcan las 3 celdas, arrastran para un lado. Bueno, esto estaría mal porque no existen cantidades negativas, entonces no es realista. Vamos a pasar nuestro intervalo un poquito arriba y vamos a correr hacia abajo. Ahí está. Bueno, una vez que ya armé la tabla de esta manera, lo que tienen que hacer es la marcan completa y se van a datos, eligen la opción de análisis de hipótesis, ahí a tabla de datos, y dicen, en las filas tengo lo que corresponde aquí, según lo que yo estoy viendo. Puede ser al revés, a veces me confundo, ya lo vamos a corregir en ese caso. En las filas tengo la cantidad vendida para el primer año como variable. Entonces la busco aquí, artículos vendidos en el primer año, y lo marco. Y en las columnas tengo el precio promedio de cada artículo. Aquí lo encontré, lo marco. Una vez que esté eso, ponen aceptar. Uf. Muy grandes los números, veamos. No está bien esto, uno se da cuenta a simple vista. ¿Por qué? Porque para la combinación de 50.000 pesos de precio de venta y 240 de cantidad vendida, sabemos que el valor actual neto que nos daba en el flujo de caja original era, aquí está, 2.972.000. ¿Bien?
Entonces, seleccioné al revés. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Esta combinación que la vamos a marcar de un color debería darme 2.900.000. Bien, hasta que eso no me dé, puedo saber que está mal armado de análisis multidimensional. La marcan de vuelta, van a datos, y análisis de hipótesis, tabla de datos, y donde dice fila van a poner la variable que utilizamos aquí en las columnas. Era esta, la marcan en donde están todas las variables. Y donde dice columna, marcamos la otra variable. Y ahora le doy a aceptar. Y fíjense que ahora sí, en la combinación que ya conocíamos, me da el mismo valor que el valor actual neto original, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me muestra esta tabla? Me dice, para qué combinaciones de precio y cantidad vendida el valor actual neto es negativo y para qué combinaciones es positivo y se muestra más o menos una tendencia de la relación entre esas dos variables. Esa es la idea del análisis multidimensional. Y así pueden trabajar con las distintas variables del proyecto. ¿Bien? Bueno, con eso daríamos por terminado lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Les voy a mandar un práctico que ya sería el más corto, que usando los mismos datos que ya tenemos. Eso se lo voy a mandar mañana. Lo van a resolver para antes de la próxima clase, para que ya ahí revisemos todo lo que falte. Bien, lo van a resolver para el próximo lunes, sería, o para el martes antes de las clases. Y en esa última clase vamos a ver todas las consultas que necesiten y además, lo que nos quede de tiempo, vamos a ver qué cambios hacerles al flujo de caja para estudiarlo en un contexto inflacionario. Ese tema que lo vamos a ver al último no va a ir en el examen, pero quiero que lo consideren porque en este contexto no considerar la inflación, digamos, es ilógico porque es algo que está presente en nuestro país desde hace años y tenemos que tenerlo en cuenta. Bien. Y bueno, ahora quedarían liberados, ya les subo estos dos problemas que vimos, ya les subo el ejercicio como queda resuelto, para que ustedes lo puedan tomar de ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, nada. Bueno, entonces déjenme que tome asistencia antes de irse y ya los libero. Esto ya lo guardé. Tengo que dejar de grabar esto, si no va a ser un video larguísimo de un minuto. Bueno, los voy nombrando. Lautaro Albarracín, Alexis Arraya, Sí, profe, acá presente. bien. Cancellieri, Juan Ignacio, Cancellieri presente. Matías Choquevilca, bien. Dimitri Guillermo, Dimitri, no está.
Santiago Evangelista. Evangelista, profesor. Joaquín Fernández no está. Carlos Martorell. Presente, Martorell. Matías Morales. Morales, presente. Fernando Nubés. Agustino. Presente. Y Agustín Oliver está. Bien. Y Martín Perello. Bien. Listo, chicos, están liberados. Hasta luego, profe. Vamos a la clase que viene entonces, profesor. Hasta luego, profe. Profesor.